Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Cuando ha transcurrido ya un mes de las elecciones presidenciales, ¿qué balance puede hacerse tanto desde el gobierno propiamente dicho como desde sus aliados fundamentales? Y sobre todo en el contexto internacional. Para hablar sobre este tema tengo conmigo a Ilenia Medina, la secretaria general del Partido Patria para Todos, integrante del Gran Polo Patriótico y que además tiene una gran experiencia en el campo diplomático y nos puede hablar de ese tema. Yo soy el periodista Clodovaldo Hernández y este es el programa de entrevistas cara a cara que hacemos con gran gusto para todas y todos ustedes, siempre persiguiendo el objetivo de darles información política de calidad y de procurar con ello la formación política de todas y de todos, incluyendo la nuestra, porque en esta materia todos somos estudiantes. Bienvenida, Ilenia. Entonces cuéntame, ¿cómo ves tú el balance a un mes ya de las elecciones presidenciales con todas las circunstancias que la rodearon? ¿Qué balance hace? Bueno, creo que en primer lugar, simplemente, no sé si es balance o un recordatorio que nosotros tenemos como república, como país, como Estado, perfeccionando siempre nuestros mecanismos para defender la verdad de Venezuela desde hace 25 años. Alguien decía, no recuerdo quién, que el extremismo político, aunque yo diría el extremismo, porque político eso no puede ser, lo que usa la violencia y el odio contra sus congéneres. Tenemos 25 años aplicando exactamente los mismos mecanismos, defender la verdad, ser respetuosos con la Constitución, con sus instituciones y hacerlos mucho más eficaces en la defensa de Venezuela. El mundo paralelo que ellos se han creado, no recuerdo que alguien hablaba de ese concepto del mundo paralelo, casi nos lleva a las antípodas de la filosofía. Aquí no está Pérez Pireles, con todo respeto, pero si uno se ahonda en esa ruta interesantísima, Platón, Aristóteles, Sócrates, qué sé yo, toda esa hechura humanística sobre inclusive los modelos democráticos, la aristocracia y la democracia puede darnos elementos porque se explica que se repita lo mismo, prácticamente este mundo paralelo de candidatos pseudo presidentes que no son presidentes, pseudo asambleas que no son asambleas, y todo aquello que estamos viendo, que ellos continúan en un factor del mundo internacional que también se utiliza ese mecanismo creado por ellos, hay que decirlo, para continuar ejerciendo un proceso de dominación que antes lo ejercía de una manera más diplomática, más velada o más dura, dependiendo de las situaciones. Ahora es abierto, pues, sin cortapisas. Y eso primero, recordar que constatamos, luego de este proceso, un mes después de la victoria del presidente Nicolás Maduro Moro, que se está aplicando exactamente la misma historia, ¿no? Nada que nos pueda sorprender, un grupo de Lima, ahora no sé cómo lo van a denominar, pero es exactamente lo mismo, 11 países. Por cierto, en esos 11 países no está ninguno de Caribe. Hay algunos países que no están. El Salvador, por ejemplo, tampoco está utilizado como una herramienta en el marco de América Latina, del hemisferio occidental, es decir, repitiendo los mismos esquemas norteamericanos y de Canadá. Una Unión Europea que está todavía en una situación de franca declive y continúa pretendiendo subyugar a Venezuela. Unos países hermanos, uno dice, pensando en Colombia, a quien le tenemos un profundo afecto, todos los venezolanos queremos a los hermanos colombianos, uno le tiene respeto a Petro, pero escuchar a algunos señalando algunas cosas, algunas declaraciones, inclusive el propio Petro en algún momento dado, uno dice, pero le comentaba yo a un compañero, Venezuela nunca en la etapa pre de independencia, como Capitanía General de Venezuela, nunca tuvo un relacionamiento de subordinación al virreinato.
de Nueva Granada. De Nueva Granada, y tampoco al imperio Portugal en Brasil, si no hay esa cultura, muy por el contrario. Entonces sorprende y uno trata de indagar los orígenes de esa subordinación aparente, digo aparente porque es muy extraño, tanto de Petro, que ha sido mucho más inteligente en el uso del lenguaje, que Lula. Lula sorprende y uno empieza a indagar y entristece un poco suponer que pudiera haber sido un personaje escogido por Estados Unidos desde el primer gobierno de Lula. Yo digo simplemente como una tesis, una hipotética, y esperemos que no sea así, para impedir que el proyecto bolivariano avanzara, ¿no? Si uno empieza a ahondar, investigar, pudiera encontrarse con cosas, pero independientemente de eso, esa es la situación ahora. Sin embargo, también tenemos que repetir que existe otro grupo de países contestes con Venezuela y con el proyecto bolivariano de un nuevo orden. Estamos hablando del ALBA, 8 países del ALBA, que son los que conforman el ALBA, 4 de la región y 4 caribeños. Tenemos a López reconociendo al presidente Nicolás Maduro Moros. Tenemos los BRIC, que están más que nunca dispuestos a darle la membresía plena. Yo siempre digo, mira, desde la perspectiva del derecho internacional, Venezuela, la gesta de independencia, le agregó un antes y un después a la construcción del derecho. El derecho internacional o nacional es la respuesta a un contexto específico de una época. Y Venezuela, con su gesta de independencia, el resto de la región le incorporó una visión sobre el derecho de los pueblos a ser soberanos, de ser independiente, a tomar sus propias decisiones. Eso está ahí, eso es una hechura que no se recogió exactamente en Naciones Unidas, otra cosa, pero está ahí, eso no tiene otra explicación. El mundo se divide en 2 grandes momentos históricos. Jesucristo, porque antes no se sabía esas cosas de amados los unos a los otros, ¿qué significa eso? Y el otro hecho que rompe, de verdad que son 2 momentos sumamente parteaguas de la historia de la humanidad, es la gesta de independencia. De los países americanos. De los países americanos, porque siempre hubo guerras, en el mundo siempre existió la guerra con un propósito: robarse los territorios, la riqueza y las mujeres y los niños de los otros países, pero nunca se hizo con ese nivel de grandeza, de dar la vida por otros seres que ni siquiera eran familiares, claro, sino con una visión espiritual sumamente alta, jurídica, política, y marcó un antes y un después. Y Venezuela se ganó, es miembro de pleno derecho, por derecho propio, a ser parte de y eso lo saben todos. Ahora, Ilenia. Por último, debo decir, yo soy diplomática, en esa época yo estaba en la Cancillería como diplomática. Quien finalmente sentó a conversar a China y a Rusia fue Chávez. Jamás en la historia los había dividido. Estados Unidos se quedaron así, y fue Chávez quien los unió. Bien. Ahora, Ilenia, que pasado ese mes de tantas incidencias, ¿no? Tantas cosas que pasaron en un mes. Alguien decía ayer que en Venezuela un mes es como 6 meses en otros países, ¿no? Yo te hablaba de un balance porque ¿cómo ves tú la perspectiva de aquí en adelante, de que se pueda instaurar de nuevo esto que ocurrió ya en el pasado, por ejemplo, del gobierno interino, de que haya una doble, el reconocimiento a un doble gobierno en el mundo? ¿Cómo lo ves tú? Porque pasaron, en comparación con 2019, ha pasado mucha agua bajo el puente. Mira, en primer lugar, ellos lo pueden hacer, porque es una decisión unilateral sin fundamento jurídico, político, reconocimiento de ningún tipo. Pudiera suceder, como te lo decía, ese mundo paralelo que ellos intentan desarrollar. Sin embargo, hay una realidad también que está construyéndose, que son los BRIC. Ellos, con las medidas coercitivas unilaterales, trataron de hacer posible ese gobierno paralelo, esa institucionalidad paralela, prácticamente un Estado paralelo
que simplemente absorbió muchos recursos que eran los nuestros y no podían hacerlo, pues era absolutamente inaplicable. Simplemente fue una herramienta por parte de Estados Unidos para castigar a Venezuela, para someter a Venezuela. Esa es una herramienta que ellos han utilizado y no les ha ido nada bien, porque desde 2008 hasta ahora la economía norteamericana no ha crecido, ha estado muy golpeada. Y parte de ello, no porque tengan medidas coercitivas unilaterales, sino que ellos mismos se amarraron los pies. ¿Cómo puedes avanzar si tú mismo o te pones los zapatos uno de uno, un tacón y otro sin tacón? Es decir, ellos mismos entorpecieron su proceso de crecimiento como una gran potencia, como lo dice de alguna manera Donald Trump. Hacer grande otra vez a Estados Unidos es desarrollar instrumentos propios, una economía sana, productiva, pero ellos no lo hacen, no porque él tenga razón, porque sabemos que uno de los primeros en implementar las medidas coercitivas más fuertes contra Venezuela fue él, pero, por ejemplo, desmontar la OTAN, que no vivan, ellos dicen que son unos chulos, pero que en el interior dicen porque quieren seguridad a costa del dinero norteamericano. Bueno, allá hay unos elementos interesantes que creo que no va a ser, ya nos han hecho todo el daño que han podido. Ahora nuestra economía está creciendo con pulso propio. El encadenamiento productivo es una realidad. Y el desarrollo de los BRICS va orientado a potenciar su fuerza. Ya Venezuela es miembro de los BRICS, pero como socio, un socio estratégico. No tiene la membresía plena, pero independientemente que eso se dé, aunque sabemos que ya en octubre, en la cumbre de los BRICS, ya Venezuela fue invitada el año pasado. Vladimir Putin, que asume, le toca asumir los BRICS para esta cumbre, ya había extendido la invitación al presidente Nicolás Maduro Moro. Sabemos que el presidente ya oficializó la solicitud, se había hablado, se había comentado, se había dicho, expresado el interés, pero no se había oficializado la posibilidad de pedir Venezuela el ingreso a los BRICS. Ese es otro escenario. Además, con la fortaleza que tenemos ahora, en una relación mucho más fuerte con China, con Rusia, con Irán, varios de los países, además miembros de la OPEP. Es decir, es un ganar-ganar. Allí no hay pérdida, es un escenario ganar-ganar y yo creo que... Y además, fíjate tú, en ese orden tenemos todas las posibilidades, además del desarrollo del ALBA, que nos va a permitir, además, con estos cambios que hizo el presidente Nicolás Maduro antes de ayer, hizo 15 cambios importantes en el ámbito de la economía, en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito social, en el ámbito de la seguridad, que fue la presencia, dar esa responsabilidad a Diosdado, y en el ámbito de economía, social y seguridad. Educación también. No, pero eso sí que yo lo marco en lo social, en lo social. Me falta un... y creo que es muy importante lo que hizo. Son 15 cambios fundamentales. Y la económica, que asumiera en la compañera Delcy Rodríguez el Ministerio del Petróleo y Héctor Obregón en PDVSA, quien uno más o menos ha conocido su trayectoria dentro de PDVSA y sabemos que va a darle un mayor impulso a lo que se ha hecho hasta ahora. Hay temas, nosotros tenemos gente nuestra allí que trabaja toda la vida, pues trabajan en PDVSA como funcionarios, como obreros también, ¿no? Varios, diversos. Va a ser muy importante. El otro punto es, fíjate, tus 3 hechos de economía muy importante, el turismo, los cambios que se hicieron en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, juntar la agricultura, el hecho agrícola. También hubo un cambio en el Ministerio de Agricultura para reforzar lo que se venía a implementar, dar un salto cualitativo. Agricultura, petróleo y turismo, creo que está orientado justamente a avanzar hacia afuera con los productos de Venezuela en esos 3 ámbitos. Eso es sumamente importante. Entonces yo creo que eso va
a neutralizar cualquier pretensión de ellos contra Venezuela. Venezuela tiene mismo. Venezuela la quiere, el mundo entero quiere a Venezuela. Que hay países que se prestan a esos teatros malos, de baja calidad, de baja estirpe, con una autoría dudosa. No nos va, ya nosotros estamos escaldados. Estamos escaldados y nosotros también se lo agradecemos. Uno dice todo mal, todas cosas negativas tienen una cosa positiva. ¿Cuál es eso? Entender que bajo nuestra fuerza, bajo nuestra disposición, está el destino de Venezuela. Ahora, Ilenia, viéndolo ya en el plano interno, más partidista, ¿cómo evalúan ustedes, por ejemplo, desde el PPT, como uno de los partidos aliados del Gran Polo Patriótico, digamos, de la izquierda, más allá del PSUV, cómo evalúan este resultado? Tanto, digamos, en las diferentes regiones como en los diferentes estratos sociales. No sé si han podido hacer un análisis electoral en ese sentido. Mira, el PPT no es aliado, el PPT es coautor, realmente, ¿no? Aliado. Y no estamos en el ámbito del Ejecutivo, solo el Legislativo. Nosotros tenemos 2 años. Nosotros en octubre del 2022 decidimos que era la asamblea del PPT, escogió a Nicolás. Entre varias cosas que se tomaron decisiones fue escoger a Nicolás como candidato. Y a partir de allí fuimos trabajando en una orientación. Primero, crecer, tener presencia en los 335 municipios. Nos faltan 50 municipios para completar los 335. Recorrimos todos los estados, tenemos equipo y pudimos constatar que es necesario tener mucho más presencia en lo político. La concientización inclusive, porque hay una afectación, eso no podemos negarlo, hay una afectación, las medidas coercitivas generaron una afectación. Fíjate tú que nosotros siempre dijimos como escuela abierta, no tenemos un criterio de escuela abierta. ¿Cómo explicarle a nuestra gente que las medidas coercitivas son reales? ¿Cómo nos afectan? ¿Y quién es responsable? Cuando nosotros planteamos para el año 2020 contra el bloqueo más eficiencia, así como que un poco enigmático, es decir, contra el bloqueo, explicar a la gente qué era el bloqueo y cómo además de definir dentro del contra el bloqueo más eficiencia quiénes son los responsables, exigir a pesar de eso que nuestras instituciones fueran más eficientes. Tenía que hacerlo, como dice el presidente, hacer más con menos. Hay que hacer. Y que uno de los mecanismos esenciales es el mecanismo de seguimiento y control. Y eso es una necesidad, tenemos que sistematizarlo en todas las instituciones legislativas, tanto en la Asamblea, con los consejos legislativos, en los consejos municipales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un chat, porque es difícil reunirse todos los días, o toda la semana, o todos los meses, no tenemos cómo hacerlo, de todos los legisladores que tiene el PPT. Tenemos 12 legisladores nacionales, tenemos 20 legisladores regionales y tenemos 100 y pico de consejos concejales. Entonces siempre estamos con la disposición, además de hacer leyes, que tenemos muchas y maravillosas, y siempre es necesario adecuar al contexto, el mecanismo de seguimiento y control es esencial. Porque no puede ser que los ejecutivos, estamos hablando a nivel nacional, regional y municipal, el presidente se molesta con sus ministros porque los quiere mucho más metidos en el territorio, ¿no? Estén tranquilos si saben que hay un tercero que le está pidiendo cuenta porque estás cumpliendo con tu deber. Para nosotros es fundamental, y nosotros a partir de allí propusimos un nuevo modelo de gestión. Ese modelo de gestión donde la Contraloría se haga inclusive desde el funcionario. Estamos planteando una constituyente interna, por ejemplo, puede ser una constituyente donde todos los que trabajan acá en La Iguana se sienten una vez a la semana o 2 veces a la semana a discutir cómo hacer más eficiente La Iguana. Lo que de repente ustedes le dan 20, pero de pronto algunos dirán, no, pero puede ser mejor. Siempre se puede funcionar de una mejor forma. ¿Y qué coloca cada uno? Porque no es solamente el salario, que es importante, evidentemente nadie puede cuestionar eso,
pero hacer más eficiente el espacio donde tú prestas tu vida, porque tú te entregas, en lugar de estar en tu familia, en la playa, estás allí creando, siendo parte de esta construcción colectiva, que es el Estado y sus instituciones públicas, privadas y populares. Entonces, creo que eso es necesario. Nosotros lo estamos planteando y encontramos esa necesidad en el territorio. Nosotros, hubo para nosotros sorpresas en cuanto a olvidos del Estado, olvidos, porque siempre es importante diferenciar una política correcta como es la que tenemos, porque lo que se hace es hacer posible aplicar todo lo que está en la Constitución, Plan de la Patria. Eso es una cosa bien distinta a lo que proponían los agentes norteamericanos, que era un cambio, sí, va a ser un cambio absoluto de la noche a la tierra, pasar del sol, de la luz a la oscuridad, perder todos los derechos, perder tu dignidad. Una cosa que cuando uno la explicaba, fíjate tú, ¿cuál es la experiencia nuestra? Cuando íbamos al territorio, estuvimos varias veces en algunos lugares, en el municipio del estado Lara, por poner un ejemplo, una Nahuito. Había una necesidad sobre el tema de la vivienda. Todos donde acudíamos era el tema de la vivienda. Y había molestar. Y cuando nosotros empezamos a escucharlo, empezamos a explicar algunas cosas y a colocar a disposición a compañeros que tenían experiencia en el tema de la vivienda, la mirada cambiaba. La mirada opaca, como si tuviese una capa ahí oscura, y comenzaba a brillar, a entender y se colocaban en marcha en disposición. Yo creo que eso es fundamental, mantenerlo como método. Y esa es la perspectiva del PPT, pero el Estado. Fíjate tú que hizo ayer el presidente. Hizo una reunión interesantísima con el Gran Polo, el Consejo Patriótico prácticamente del PSUV con todos los partidos la semana pasada, y propuso 3 anillos de fuerza. Uno del Gran Polo en el territorio, movilizarse conjuntamente. Él decía ir todos juntos, nosotros lo hicimos solos y tuvimos muchas experiencias, unas negativas y otras muy positivas. Luego el tema de lo social, lo que significa el poder popular organizado, y el otro las grandes alianzas. Yo le decía a un compañero, ahí faltó un detalle: el nuevo modelo de gestión en el Estado, que tiene que concebirse como un nuevo método. El presidente luego hace 2 días ese cambio, con gente joven, con gente con menos experiencia, pero con una gran disposición. Pero hay que discutir el método. Él dijo voltear la media. Tiene que haber un método, voltear la media. Entonces yo creo que estamos en una posición extraordinaria. Ahora, Ilenia, tú que has sido pues, y sigues siendo diputada de esta Asamblea Nacional, que ya está entrando en su recta final, ya el año que viene hay elecciones, y en el año 2026 a comienza un nuevo periodo legislativo. ¿Ha cumplido la Asamblea Nacional con esa función de control o ha seguido siendo como lo era en épocas anteriores, cuando, por ejemplo, del 2005 al 2010, cuando hubo la totalidad de los diputados en algún momento fueron del gobierno, no hubo ningún control? ¿Se está cumpliendo esa función contralora, supervisora? Se ha hecho, pero no en la medida que nosotros quisiéramos. Creo que ahí la Asamblea se dedicó mucho a legislar y a reformar leyes que eran necesarios hacer. Acuérdate que también creo que faltó más debate para explicar cómo aplicar la ley la ley que se aprobó para proteger al Estado contra el bloqueo. Antibloqueo, sí. La ley antibloqueo de la constituyente. De la constituyente hace varios años atrás. Y creo que ahí nos quedamos cortos, cómo, a pesar de eso que era necesario, cómo proteger la actuación del Estado en el ámbito internacional, el compra, el financiamiento. Ahí tenemos que afianzarnos para que esos mecanismos de control interno no se pierdan. Y por resguardo, ahí yo creo que para nosotros es muy importante activarlos
y particularmente en los consejos regionales y los municipios. Eso hay que hacer, activar, tener un método, pero además nosotros proponíamos un plan. Así como tienes un plan de legislación de leyes, puedes hacer un plan regular. Por ejemplo, para nosotros lo hemos propuesto, no lo hemos propuesto por escrito, sino que lo hemos conversado en nuestras ruedas de prensa. Por ejemplo, ese mecanismo que creó el presidente del Consejo de Seguridad Cibernética, que nos parece extraordinario. Ese es un consejo donde están incorporados varios ministerios importantes para la seguridad estratégica del país, ¿verdad? Pero ese consejo debe tener un mecanismo que le permita supervisar los sistemas cibernéticos que tiene Venezuela. Yo me imagino, por ejemplo, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es junto con Defensa, los que tienen un mecanismo mucho más consolidado para hacer ese tipo de supervisión, de pronto vayan a PDVSA, que es fundamental, porque ya nos atacaron una vez cuando el golpe, el paro petrolero, que no fue paro, eso fue un golpe petrolero. Tanto fue un golpe, mira que yo, estando en la OEA, lo supe antes que lo activaran. Me lo dijo un funcionario ecuatoriano y le necesitaba meter como van a paralizar PDVSA. Paralizar, no, PDVSA no se toca. ¿A quién se le va a ocurrir paralizar PDVSA? Porque era parte de un plan. Claro. Es un sabotaje de PDVSA. Porque allá Estados Unidos se reúne con sus delegados de otros países para decirle, mira, vamos a hacer esto y esto para que nos ayude. Ese funcionario, no puede ser, no. Claro. Pero eso sucedió. Entonces lo que te digo es, ¿tú te imaginas que nosotros podamos hacer supervisión y control? En este caso técnico, para esto es fundamental que ese consejo tenga un instrumento que pueda supervisar desde la perspectiva técnica a la página del sistema de CNE. PDVSA es fundamental. Es decir, no puedes tener ninguna aplicación que tenga alguna relación con un sistema en Estados Unidos o Ecuador, en Europa. Vulnerable, fundamentalmente vulnerable. Ese tipo de cosas deben hacerse. Ya para finalizar, Ilenia, quisiera que habláramos un poquito de, digamos, cómo queda partido como el PPT, porque hubo una gran polarización en estas elecciones. Primero, entre el candidato de la oposición y el candidato del gobierno. Pero dentro de la alianza del gobierno también hubo una mayoría. La mayoría de los votos se fue por el Partido Socialista Unido de Venezuela. No los han publicado todavía. ¿Cómo queda? ¿Cómo sabes tú? Bueno, no los han publicado. Pero es así. ¿Así? ¿Cómo queda entonces el PPT? Nosotros sacamos una buena votación. Bueno, nosotros decidimos, ¿no? Porque eso no lo puedo saber. Nosotros vamos a saberlo una vez que se constaten los resultados que deben estar por ser publicados. Por cierto, los enemigos de Venezuela no sean flojos, léanse las leyes. Lean las leyes en el marco de la ley electoral y la ley del proceso electoral y su reglamento, porque se pone a decir cosas que no son ciertas. Bueno, va a haber una publicación de los resultados, tal como publicación de resultados, no de actas. Eso no existe nunca, en ninguna parte del mundo. Nosotros sacamos una buena votación, pero lo que pasa es que te digo, nosotros no somos partido de gobierno, hacemos militancia con nuestros propios esfuerzos, nuestros propios recursos. El PPT no tiene rechazo. El nivel de rechazo de PPT es prácticamente cero. Estamos haciendo un trabajo, estamos creciendo. Hay una cantidad muy importante de movimientos que se adhirieron al PPT, que llegaron a tocar, queremos ser parte del PPT, pues nosotros creamos un comando mucho antes que Venezuela Nuestra, un comando conformado por las estructuras políticas, por los movimientos que fuesen del PPT, pero abierto a otros movimientos, y llegó mucha gente e individualidades que no teniendo militancia quisieran sumarse. Y hemos tenido varios bien interesantes. Y eso ha abierto espacio, y creo que el PPT es uno de los partidos con mayores posibilidades de crecer. Y se va a expresar, esto no fue una elección fácil, muy costosa. El PPT no tiene dinero, creo que parte
aparte, una cuestión que es muy importante, colocar cómo se van a financiar los partidos. Creo que es importante definir espacio. El PPT tiene un proyecto de ley, lo va a presentar, porque tiene que buscar la fórmula para que los partidos crezcan y se fortalezca la democracia venezolana, donde el poder popular y los partidos son esenciales. Bueno, y un detallito allí dentro de eso que se llama la izquierda, ¿no? Hay una izquierda que se reivindica como la izquierda no madurista, entre los cuales hay también, digamos, disidentes del PPT o gente que todavía reivindica el verdadero PPT, de que dicen que es dirigente del verdadero PPT, pero en todo caso, todo ese grupo en donde están esos partidos que están en esa situación, que estuvieron igual que el PPT, pasaron por conflictos jurídicos, ¿no? Como el PCB, creo que el MEP también. ¿Cómo queda esa izquierda que se reivindica como no madurista? Pero el tema no es que sean no maduristas, no chavistas. Eso no es realmente lo real y lo concreto, porque eso no existe. Lo real y lo concreto es que ante la historia, ante la coyuntura, quienes deciden sumarse a defender la patria y a defender el proyecto del cual ellos fueron parte. Es decir, en el 2020, cuando decide el exsecretario general del partido comenzar a dar un golpe de Estado a los compañeros nuestros secretarios regionales, no tengo yo como secretario de organización la potestad de dejar sin efecto la secretaría regional de un compañero. Eso no lo tiene, ni lo tuvo él, ni lo tengo yo en el mismo estatuto. Ahí entonces has cometido una violación de los derechos de la militancia, del estatuto del partido. Esa es la judicialización que dicen los que andan en esa situación. Pero hay un hecho concreto. Si tienes el país en plena confrontación con el imperio histórico, tu enemigo histórico, ¿de qué lado te vas a colocar? Si tienes, nuevamente se repite la misma historia, ¿de qué lado te vas a colocar? No soy yo, no somos nosotros los que vamos a decidir cuál es su futuro. Ellos tienen que decidir. Echar por la borda toda la historia política que haga un personaje por malestar individual. Bueno, esa es una decisión de cada uno. Cada uno se suicida como quiera. Sí, políticamente hablando me refiero. Entonces, yo de verdad no tengo ninguna evaluación sobre eso. Yo creo que a mí este compañero me parece que fue muy valioso, pero él no supo sopesar de qué lado de la historia podía estar, igual que los ex militantes del Partido Comunista. ¿Cómo no vas a saber de qué lado va a estar? Del lado del imperio, enemigo histórico, marxista, leninista, o de darle poder conducir, ser parte con una visión crítica, respetuosa y crítica, ¿no? Nosotros somos críticos, pero lo hacemos sin odio. Yo no puedo odiar un proyecto del cual yo soy parte. Le hago crítica y le hacemos crítica para construir, no para destruir. Esa es la diferencia. Bueno, le doy las gracias entonces a Ilenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional, por el partido Patria para Todos, por esta evaluación que ha hecho tanto de la cuestión interna luego de un mes de las elecciones, como de ese componente internacional que es fundamental en cualquier análisis sobre Venezuela. Si a ustedes les gustó esta conversación, por favor, manifiéstenlo con la señal de costumbre. Compartan el video con otras personas para que siga habiendo debate y reflexión. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube de La Iguana Televisión, que ya tiene más de 290,000 seguidores, yo les sugiero respetuosamente que lo hagan y que activen el icono de la campanita para que tengan las notificaciones de estas entrevistas y de los demás programas de La Iguana Televisión. Le doy las gracias a Vidal Rivero por la asistencia en la producción y en la parte técnica, y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.